Hola, bienvenidos al podcast de Paso. Ujú. Mi nombre es Fernanda López y estoy en compañía de Juan Zúñiga. Juan Zúñiga. Bueno, pues ¿por qué empezamos este podcast, Juan? ¿Por qué empezamos este podcast? Personalmente, es una curiosidad que ya traía, creo que ya te había comentado, este es mi tercer creo que sí, mi tercer podcast que intento hacer y no se me da por unas o por otras. Este, es algo que siempre he querido intentar, como como comentario, ¿no? Yo soy productor audiovisual, también hago fotografía, pero, lo que más me gusta hacer es producir video. Entonces, yo tenía la cosquillita de producir algo, pero también ser parte de ello. Y, ¿por qué quisiera tener esa experiencia de lo que es desde, preparar o, salir con la idea, que fue lo Ujú. que tuvimos que hacer, hasta llevarlo a cabo, que es lo que estamos haciendo ahorita, pero, pues, también falta la edición. Entonces, uno, experiencia, y 2, en curiosidad de tratar de entender un poquito por qué, aquí en Nogales, Sonora, que es donde estamos ubicados, siento que no hay mucha tanto exposición, apoyo, siento que está como que muy enterradito todo lo que tenga que ver con arte. Entonces, eso es algo que también me provocó mucha curiosidad. Creo que en general, en México, como que el arte no es algo que se tenga tan valuado, o se le tenga tanto valor, más bien. Claro que existen organizaciones, lugares, museos, obviamente, pero creo que estaba como que enfocado un poquito más a lo que ya está establecido, Ujú. sino no tanto a lo emergente, a lo que se está produciendo y a lo que a lo mejor tiene un potencial, sino que a lo que ya llegó a un punto de cierta admiración, por así decirlo, que ya ha creado un público. Simplemente se expone a lo que ya existe, a lo que ya está establecido, pero no tanto a lo nuevo. Mi opinión, obviamente, ¿no? Ok. Esa es mi opinión, nada que ver con la verdad, pero sí siento que esa es la otra curiosidad que me dio, el crear algo que tenga que ver con arte y a la mejor tanto tener pláticas con alguien como tú, que es una persona local, porque yo no soy de aquí, y la otra es también tener gente que está involucrada en el arte y, pues, a lo mejor como que dialogar un poquito sobre ese tema, ¿no? Más que nada, esos son como que mis 2 razones más fuertes en las por cuales, se me dio el deseo de hacer este Iniciar un podcast podcast. contigo. ¿El tuyo cuál es, Fer? A mí me parece que el podcast es un medio de comunicación o una técnica muy interesante porque te permite rebotar ideas con alguien más. Es Ujú, como estar hablando normalmente, es como expresar los pensamientos que tienes normalmente, pero te grabas. ujú, Y además de tener la retroalimentación, pues, tuya propia de cuando hablas contigo mismo, tienes la retroalimentación de un público y tienes la retroalimentación de la persona con la que estás acompañada, ¿no? ujú, Además de que creo que es un buen campo de juego para aprender pues, a expresarte, a generar ideas nuevas, rebotar, como dices tú, creo que va a ser una buena experiencia para poder salirnos de esa automatización o esa medida establecida que llevamos en el arte. ujú. Porque pues es ahí cuando se generan como este tipo de movimientos disruptivos, creo yo, cuando empiezas a dialogar, se empiezan a romper ideas, Claro. se empiezan a romper moldes y pues te empiezas a cuestionar cosas. Entonces creo que ese es el valor que yo le daría al podcast. Y pues además de pasar un buen rato, ¿no? Claro, claro. Cotorrear, platicar a gusto, Distraerse un rato de distraerse un lo diario. rato, sí. Y pues vi la oportunidad también porque dije, hey, qué chilo poder colaborar con alguien que tiene tanta experiencia. En cuanto llegué al estudio, dije yo a la torre, ¿Qué es esto? qué padre, Ujú. muchos juegos. Ajá, Y está padre porque es muy diferente estar platicando, pues así en un cafecito normalmente, a estar platicando ahora sí ya con una cámara enfrente de ti, con un micrófono. Como que ujú, te vuelves más consciente también de lo que estás diciendo. ujú, Ajá. Y más con audífonos, ¿no? Dices de que, ¿qué? ujú. ¿Por qué dije eso? Sí, claro. Sí. ¿Ya habías tenido algún tipo de experiencia haciendo algún tipo de contenido? No necesariamente un podcast, sino un blog o, no sé, algo por lo parecido, algo similar. Sí había intentado hacer un podcast, pero tiene su chiste. Uno lo ve como que es
gente platicando, pero en realidad, pues sí tiene toda una producción detrás y tiene una línea creativa Ujú. o una línea narrativa, por así decirlo. Sí había intentado una vez hacer un podcast y no salió muy bien. En cuanto a, pues, ¿qué más? Generar contenido, pues no. La No. verdad creo que en cuanto a las cámaras, todo ese tipo de cosas, grabarme para redes sociales, pues no soy tan desenvuelta en eso todavía, pero es cuestión de práctica, creo Claro. yo. Ajá. Mientras más lo hagas, más fácil se vuelve. ¿Te consideras a una persona introvertida? Sí. No 100%, creo que me considero una persona introvertida social, porque Okey. me gusta mucho platicar con gente y me gusta escucharlos y me gusta convivir, em, pero en general sí me considero una persona que me gusta mucho estar en mi mundo, entonces por eso a veces se dificulta, ¿no? Un poquito expresar o salir, sacar las ideas que uno tiene en la mente. Creo que también pues ese va a ser el valor del podcast en este caso. Okey, muy bien. Ahora, tú naciste, creciste, todo aquí, ¿verdad? Aquí Así en es, Nogales. así es. La única vez que no estuviste aquí fue en la escuela, en la universidad. Sí, pues yo nací y crecí aquí en Nogales como una pequeña niña rara introvertida, pequeña niña rara introvertida artista, y pues nunca sentí, justamente me hizo mucho clic eso que dijiste del arte, porque es algo que siento que con lo que he estado muy en contacto toda mi vida, a Ujú, pesar de que mi familia pues no se dedica a nada del arte. Si ujú. acaso, pues música de repente, ¿no? En las comidas familiares y así. Más como un hobby, ¿no? Ajá, más como un hobby, Okey, pero realmente yo no había tenido un ejemplo del arte tal cual y jamás lo vi como una opción aquí en Nogales, como que siempre te preguntaban, ¿qué quieres ser de grande? Y yo pues decía, me iba por las carreras más convencionales. ujú, Yo de niña pues quería ser pediatra, quería ser okey, doctora, em, pero sí, creo que eso cambió em, cuando precisamente por una maestra que tuve en un taller del CETIS. ujú, Ella era una maestra de pintura y ahí fue cuando me di cuenta de que, wow, esta persona está viviendo del arte y eso es algo que a mí me voló la cabeza. Dije yo, no sabía que eso era posible. okey, Y fue ahí cuando como que se empezó a romper este estigma que traía ujú, y dije, pues, a darle. O sea, okey, esto es lo que me apasiona y esto es de lo que quiero vivir y pues voy a hacer todo lo posible para, para hacerlo. para hacerlo. ¿Qué edad tenías aproximadamente cuando fue eso? Yo tenía 18 añitos, 18 Okey, añitos en la prepa. Dije, estaba entre 2 caminos. A ver, estudio derecho y okey, bien extremo el otro lado. no, sí, dije yo, okey, voy a estudiar una carrera seria, entre comillas, porque Ujú, es lo que me decía mi familia, ¿no? ujú, Porque no lo veían como el arte no lo veían como un camino, viable. ujú, Entonces, pues, mi idea era estudiar derecho, ujú, pero después me di cuenta de que no importa lo que haga, ujú, si lo hago con empeño y me dedico y lo hago con pasión y disciplina, claro, principalmente. También creo que el talento y la disciplina es esencial, son son complementarios. complementarios. Okey, Eh, Me di cuenta de que si escogía una carrera en la que yo pusiera el 100% de mí misma, pues iba a funcionar porque iba a funcionar. okey, Y no estaba poniendo el 100%, mi mente y mi corazón no estaban al 100% en la carrera de derecho. okey, Entonces, pues en ese momento fui honesta conmigo misma y me dije, ¿sabes qué? Vete por lo que quieres. No importa lo que piense tu familia, lo que piensen tus amigos, pues los miedos que traigas, ¿no? claro, Enfréntalos y logra esto que quieres hacer. okey, Y me aventé, me aventé, nunca había vivido fuera de mi casa, nunca había vivido lejos de mi familia y pues me fui. te fuiste. Me fui a ¿A con los cuántos Chapala, años te Jalisco. fuiste? A los 18 años, ¿A los a 18? los 18 años. Terminando luego, luego. Terminando luego, bueno, no es cierto, porque terminé la carrera, no, perdón, terminé la preparatoria, estoy tratando de recordar. Ujú, Terminé la preparatoria, me tomé un tiempo trabajando y ya después me fui a estudiar. Pero okey, sí seguía teniendo 18, nada más duré unos meses trabajando y ya después me fui a estudiar allá a Chapala, Jalisco, que pues era una ciudad que no conocía, que no tenía familia, y fue un reto. No sabía ni qué papel de baño comprar. Yo así de que sola. ¿Por qué la lavadora no lava solita? Sí, ¿qué?
Sí, me imagino que fue un impacto un poquito grande en diferentes aspectos, porque, como dices, tú nunca has vivido sola, entonces no sabes todo lo que conlleva en vivir por tu Exactamente. parte, ¿no? Existir en tus propios términos, pero también el impacto cultural, ¿no? Porque a pesar de que es mismo país, misma gente, pero las ideas, el lenguaje, las costumbres es totalmente diferente, ¿no? Totalmente. Este, la escuela donde estudiaste, ¿cómo fue que la encontraste? ¿Cómo fue que te fuiste desde Nogales, Sonora, hasta Jalisco? Ay, pues bien raro, porque yo creo que la vida al final te pone donde tienes que estar, Ujú, porque yo tenía muy clavada, muy arraigada esa idea de estudiar derecho ujú, hasta que, pues un amigo, así estábamos platicando por Messenger ujú, de Facebook. ujú, Y me dijo, no, pues yo quiero, era un tema muy fresco en ese momento de que, ¿qué quieres estudiar? ¿A dónde te vas a ir? ¿Qué vas a hacer con tu vida? ujú, Y uno de mis amigos me había mencionado que él se quería estudiar, que se quería ir a estudiar a Guadalajara la carrera de animación y efectos visuales. Y yo dije, ¿qué? ¿Qué es eso? ujú. Me metí a investigar y yo no sabía, me sorprendió mucho que se pudiera estudiar, que se pudiera vivir haciendo caricaturas. Okey. Yo siempre pues he sido muy friki y muy geek, Ujú, entonces me gustaban mucho las caricaturas, todo el contenido audiovisual, el cine, la cultura pop en general siempre me ha llamado mucho la atención. Entonces, pues me sorprendió mucho que se pudiera vivir de eso. Y, y poco a poco fui jalando el hilito, ujú, investigando escuelas. De repente me salían escuelas privadas, carísimas de París. Me salían, pues, escuelas. No, la mayoría de las escuelas que me salían eran privadas. ujú, Em, y pues afortunadamente encontré esa escuela en medio de la nada, ujú. así en un pueblito bien random, porque pues uno nunca se imaginaría también que esa escuela ofertara esa carrera ahí. Siendo en esa locación. Siendo en esa locación, porque pues Chapala es más chiquito que Nogales. Oh, guau. Sí, es un lago, pero es como, no quiero decir un ranchito, pero sí es un pueblo más tradicional todavía. Okey. Sí, exactamente. ¿Cuál es Las la fuente de familias, trabajo más el, el arte, el arte? ¿En justamente el arte. serio? Wow. Okey, Sí, sí, sí. Entonces, bueno, el arte y el turismo. okey, Se dedica mucho a eso y a la pesca, okey, porque pues está el lago ahí de Chapala. okey, okey. Em, pero sí, también eso fue un cambio totalmente de switch en mi mentalidad. Pues ver que había tanta gente que estaba explotando su creatividad a tal punto de destacar tanto en el arte, pues. Okey. Entonces ya yo me fui y regresé totalmente cambiada. Ujú. Sí. ¿Qué fue qué dirías que fue lo que más cambió en ti después de esa experiencia, tanto de, uno, vivir sola, Ujú. eh, haber estudiado lo que estudiaste, haber estado en otra ciudad y aprender sobre otra cultura de otras personas? ¿Qué dirías que fue lo que más te hizo clic, lo que más te cambió? Mm, Creo que el entender que lo que le daba valor a mi arte era la autenticidad. Ujú, Creo que eso es algo que aprendía muy marcada, pues me quedó muy marcado de allá y que es algo que hasta la fecha trato de implementar siempre en mi arte o de no olvidar esa, esa característica tan importante. ujú, Justamente, pues por lo que decías de que llega un punto en el que el arte se establece, como que agarra una línea muy marcada y muy que es difícil romper, ujú, en especial con las redes sociales, con todo lo que hay, pues, el TikTok. ujú. Em, Uno se clava mucho en un estilo predeterminado, Okey. y creo que al final lo que rompe ese molde y lo que tiene un valor artístico de calidad y un valor artístico, emocional, em, sí, voy a decir emocional, es lo que diferencia es la autenticidad, como la experiencia que tú tienes y la honestidad que tienes al hacer la obra contigo mismo. Ujú. No sé si me explico en este Sí, punto. sí, sí. Sí, y pues Okey, creo que eso es algo que yo vi allá y que, pues valoro mucho hasta la fecha. okey, Ajá. muy bien. ¿Eso fue hace cuántos años de que estuviste allá? De cuando Es llegaste, no de cuando terminaste. mm, ¿Cuántos años tienes? Si no te importa la molestia. No, tú Digo, bien. si no te molesta la pregunta. Tengo 24 años, Okey. entonces eso fue hace como 6, no es cierto. Pues salí el año pasado, o sea, me fui hace como 6 años. Ujú. Empecé la carrera hace 6 años y la terminé el año pasado. Okey. Sí.
Ok. Entonces, pues sí, bastantito tiempo. Entonces ya llevas, por decirlo así, un año de que te graduaste Ajá, y vives del arte, del arte. Ok. así ¿A qué es. te dedicas? Buena pregunta, porque, pues, soy una persona muy inquieta, estoy en muchos proyectos y me gusta, de Ujú, repente como que sí me estresa, pero pero me gusta. En general, lo que hago ahorita es dar clases, doy clases mi trabajo principal es dar clases de cinematografía. ujú, Y pues por aparte manejo otros proyectos. Me gusta mucho hacer exposiciones, hacer eventos, eso me gusta bastante. Estoy también pues produciendo un cortometraje aquí en Nogales y, y cuando tengo tiempo pues pinto. Cuando tengo tiempo también hago otros proyectos personales. ok. Así es. ¿Y tú, Juan? Yo, ¿A qué te yo, todo dedicas? bien. Yo, ¿cómo Yo, estás? bien, bien, ¿y tú? Pues me considero videógrafo, entro en la categoría de productor audiovisual, pero no me gusta mucho usar el término productor, aunque sé que al principio dije que eso era, porque producir conlleva demasiado. Entonces, siento que soy más como un videógrafo. ¿Cuál sería la diferencia? Un videógrafo es alguien que le das una cámara, la que sea, eh, si no te la sabe usar a un 100% mínimo, tiene la idea de cómo usarla, no importa la cámara que sea, trae como una idea general y le dices, quiero esta toma y te la lleva a cabo. Un productor es como ya más complicado porque quiero, por ejemplo, tú en el caso del cortometraje, ¿no? Está el director, el productor, vestuario, todo lo demás. Entonces el director es el que le dice al productor, quiero esta escena. Y tú como productor tienes que encargarte de que esa escena se vea como el director te lo está diciendo. Entonces, producir no nada más se encarga de asegurarte que la toma se vea bonita con la cámara en la mano, sino crear ese ambiente, ese escenario para que se lleve a cabo. Por eso no me gusta mucho el título de productor. Es algo que abarca mucho. Sí, porque Sí. creo que puedo producir, sí, pero siento que no estoy en un nivel donde pueda llamarme yo así, tal cual un productor. Siempre voy con el título de videógrafo por lo regular. Este, pero sí, hay muchas cosas que hago pequeñas, obviamente a nivel local, un poquito como inclinado hacia el marketing, eh, para redes sociales, el marketing digital. Trabajo de repente con compañías aquí locales, tanto como Escalando, que es una muy buena agencia de publicidad, de marketing. Ellos son expertos en pautas, de hecho son partners de Meta, Ujú. entonces el conocimiento que tienen sobre pues pues más bien todas las redes sociales es muy amplio y también trabajan con Google, ¿no? También, de repente me pego ahí con otra empresa que se llama Industria 432. Es una disquera, pero también tienen su estudio de grabación de música, pero también tienen su propia productora de video. Eh, con ellos llegué a trabajar, tal cual como fui empleado, estuve en su nómina, pero por razones de la escuela y personales, pues no fue muy viable continuar con ellos, aunque tengo una muy buena relación con ellos, Esteban, Edgar, saludos. Este, ellos son, pues en la cuestión audiovisual, ¿no? Porque pues es donde yo más sé. Podría decirse que son localmente los más pesaditos en tanto equipo, en experiencia. Ahorita se metieron mucho en la cuestión de música porque como lo mencionaba, tienen su propia disquera y tienen ahí varios talentos con los que trabajan. Uno de ellos ya está haciéndose camino como que en las grandes ligas. El Frisian ha tenido muchas colaboraciones. De hecho, este fin de semana anduvieron haciendo como que tour ya por Texas. Entonces, pues ya les está yendo muy bien. Y pues sí, me tocó conocerlos hace como 5 años y sí me ha tocado ver que le meten muy duro, demasiado, demasiado. Le invierten tanto mucho tiempo y dinero porque pues sí se requiere, ¿no? Cuando estás apoyando un talento y no hay ningún tipo de remuneración, ¿no? Sí le apuestas demasiado. Sí, es difícil. ¿Cómo empezaste tú, por ejemplo? Yo siempre he tenido esa duda de que, ¿cómo llegó Juan aquí? Con Pues una camarita.
¿Aquí a Nogales o aquí a lo del video? Primero lo del video y luego aquí en Nogales. Okey, pues mira, igual que tú, yo traía la idea de estudiar otra cosa. Yo hasta los 19 años estuve viviendo en México. Yo nací en Ciudad de México, crecí en Ciudad de México, después estuve en un no un pueblito, pero, pues, sí, un lugar más pequeño que se llama Valle de Chalco. Está saliendo prácticamente de Ciudad de México, ahí por la carretera México-Puebla. Este, Nada más que, es tan cercas de la línea donde divide Ciudad de México que yo a la preparatoria iba a una preparatoria que estaba en Ciudad de México, pero yo vivía en el estado. O Okey, sea, está muy lejos. ajá, o sea, así tan pegadito estaba, Oh, tan pegadito estaba. Este, entonces, yo traía al principio la idea de querer estudiar ingeniería, ujú, pero, pues, ya ves, el dinero y todo eso no te deja, y sí me alocó y me fui a Estados Unidos. okey. Según yo, pues, la típica, ¿no? Voy rápido, guardo dinero, me regreso, me meto a la escuela y tan, tan. Pero, pues, no pasó eso. Y estuve varios años allá, trabajé de cocinero mucho tiempo. Fui cocinero por como 8 años, algo así. Entonces, después, conozco a mi esposa, ella va a la escuela, yo la estuve apoyando un poco en lo que ella estaba en la escuela, yo, pues, nada más trabajaba. Y cuando ella por fin, le dan su residencia, ella es médico, justamente a donde nos movemos para su residencia, hay una universidad muy cercas. Habían 2 pero una era como que la un poquito más grande, que la Universidad del Noreste de Iowa. Entonces, yo siempre le comenté a mi esposa que siempre me quedé con esa espina de querer seguir estudiando, pero no se me había dado la oportunidad. Entonces, cuando llegamos allá me dice: "Pues métete", y yo así de: "Es que está bien caro", y así de: "Yo te ayudo", y yo: "Va". Ah, Entonces, pues fui, pregunté todo, entré y, no sé cómo sea aquí la dinámica en las universidades, especialmente porque, pues, las cosas cambian, pero, por ejemplo, allá tú puedes entrar a la universidad y no necesariamente decir: "Quiero estudiar esto". Te metes, haces como que tus clases más generales, ujú, ya después si te decides, dices: "Ah, pues quiero estudiar tal cosa", y se acabó. ujú. Entonces, cuando yo entré como que en ese plan. Conocí a una profesora de ahí que era ¿cómo se llaman? Asesora. Mi asesora. Ujú. Entonces, decidí porque era lo que más fácil a ese punto ya estudiar ingeniería no creía que era lo óptimo porque, pues, ya tenía 26 años, entonces mi Ujú. cerebro ya no cuadraba para las matemáticas, ya no yo sentía que no iba a poder. Entonces dije: "No lo voy a jugar al vivo", y me metí para estudiar, ¿cómo se le llama? Sería como enseñar inglés como una segunda lengua. Entonces, estuve tomando varias clases, tomé clases de hasta de traducción, clases de Okey. español, que sé que suena un poco tramposo, pero, tenía que tomar clases de español. Pero un día Dime que es un diptongo. Ay, a ver, es muy, muy, ay. no de ese nivel, no de ese tipo de español, era más como para traducir. Ajá, de hecho, yo, con esa profesora, me encargó como por trabajo, por llamarlo así, de que tradujera, los handbooks de las escuelas, de una primaria, que, pues, se usaba porque, pues, no había mucho, pero habían estudiantes latinos, de papás, latinos, que no hablaban inglés. Entonces, el handbook se lo daban a los papás ya en español para que entendieran, porque se lo daban en inglés, pues, no sabían qué onda. Y también hubo unos documentos que llegó a hacer, para ¿cómo se le llama? El consulado mexicano. El consulado mexicano, como era para prevención sobre abuso sexual específicamente para inmigrantes indocumentados, Okey. de que al parecer, sí era un poquito común, especialmente las mujeres, de que por ser inmigrantes indocumentadas, se les acosaba y se les amenazaba con que si dices algo, pues le voy a hablar a migración, ¿no? Entonces eran como folletos, informativos donde se les decía: eso no está bien, o sea, Ujú. no dejes que por el hecho de que te amenacen de esto y lo otro, pues que caigas", Qué ¿no? fuerte. Ajá, sí. Entonces, llegué a traducir, pues, documentos oficiales. Pero un día hubo una feria de clubs en la Ujú. escuela, y dentro de esos había, así como entraste tú, dices que viste las cámaras y dices: "Ah, la bestia".
me pasa algo similar, pues ponen en la parte de una de las explanadas de la escuela, pues ponen mesas donde clubs de poesía, hay club de Ruby, club de ajedrez y no sé qué. Entonces había una mesa donde había así varios tripiés con unas cámaras y luces y pues yo lo vi y sí dije, qué chido. Ya traía como que la espinita porque veía en ese entonces pues contenido de YouTube. Estoy seguro que no fui el único que vio los videos de Casey Neistat y dijo, qué chido. Entonces, pues ya con esa influencia de él y al ver eso dije, okey, llegué y pregunté, ¿no? Mi primera pregunta fue: "¿Necesito estudiar esto para ser parte del club?", y me dijeron que no. Entonces dije: pues bien". Creo eso fue por ahí de un lunes, los jueves creo eran los días que se juntaba el club, y dijeron: "Pues ven, cálale, si no te gusta, pues no pasa nada, ¿no? Tú sigues en lo tuyo". Y sí fui, parte de lo que un poquito me gustó, que la mayoría de los que estaban ahí eran muy introvertidos. Pasa mucho en el cine. Sí, entonces fue como que algo porque ya había otros clubs y era como que mucho cotorreo y se me hacía un poquito, salía muy aturdido. Entonces sí era como que, no, no es lo mío. Pero ahí era como que muy chill, Sí. muy relajado. Entonces la primera junta me gustó. Después, ese club, eh, era una productora también, pero la productora, agarraba trabajos, tanto de ahí de la escuela como locales de ahí de la ciudad, donde se le contrataba para hacer, pues, comerciales, entrevistas. Llegamos a grabar, un fashion show también, este, pero todo el dinero que se colectaba por esos trabajos se quedaba dentro de la misma productora y se usaba para comprar más equipo. A nosotros los estudiantes no nos pagaban, no recibíamos nada de ese dinero. Pero la experiencia, pues sí, obviamente estaba muy chida, ¿no? Eh, Creo que fue cuando fui al a la primera grabación, tal cual, ya era de hecho, grabamos una obra de teatro, y la experiencia de llegar y acomodar, y ver, y después el estar para editarlo, fue donde dije: Esto me gusta". Ay, qué padre. Esto me gusta. Igual como tú, me hizo un clic y Ujú. dije: "No, yo de aquí soy". Sí. Entonces, ahí voy con mi asesora: "Es que fíjese, que mire, que esto y lo otro". Me dijo: no, sí, mira, claro, te puedes cambiar. Obviamente, pues, va a haber clases que vas a tener que tomar, que otras clases que ya tomaste que no te van a contar, pero sí, sí se puede". Ella, pues, todo bien. Cuando le tuve que decir a mi esposa fue cuando sí me dio un poquito más de cosa, ¿no? Porque uno ya era lo que estaba pagando, ¿no? Ujú. Y 2 porque ella, pues, estudió medicina, entonces, Mm. y ella es alguien muy, no digo que sea malo, pero es un poquito muy cuadrada. Entonces, y también es trata de pensar mucho a futuro, es alguien que planea demasiado. Entonces, cuando le dije: mira, es que, por cierto, encontré esto y quiero estudiar esto, quiero cambiarme", lo primero que me preguntó: "¿Cuál es la bolsa de trabajo? Sí, claro. ¿Cuál es la bolsa de trabajo?". Entonces, sabiendo y conociéndola, yo había investigado, ¿no? Y me dijeron: "Mira, puedes trabajar en una productora de aquí, puedes trabajar en una agencia de marketing, puedes trabajar por tu parte, puedes trabajar, porque ahí en la escuela habían empresas que llegaban a buscar practicantes. Ujú. Entre ellas estaban, por ejemplo, había una productora que se llama, Around the Corner Productions, si no Ujú. me equivoco. Y ellos, eran subcontratados por ESPN Órale. para hacer transmisiones en vivo de los eventos deportivos universitarios de Iowa. Ujú. Este, Habían otras productoras que trabajaban con negocios locales, o sea, había mucho. Entonces, yo ya se lo presenté, o sea, yo ya sabía lo que me iba a tocar. Ajá. Por cierto, mira, puede hacer esto, pues, porque yo siento que cuando le comenté, lo primero que se le ocurrió, se va a dedicar a hacer bodas, se va a Sí, dedicar a pues hacer sí, ¿no? fiestas, y aunque fuera así, en el momento a lo mejor, regreso, por su mentalidad de ella no la entendía, pero las bodas dejan, ¿eh? O sea, Y las sí. bodas dejan, los 15 años dejan mucho. Entonces, pero sí, ya le dije con mi plan, mira, puedo hacer esto. No muy convencida, me dijo: "Va, es lo que quieres, está bien, sobre". Entonces, pues, ahí fue donde cambié de carrera. Ahí, Bueno. ese fue el clic que me dio a mí. ¿Y te arrepientes o No, no, sostienes tu decisión? no, créeme que no me arrepiento para nada. El haber estudiado esto y el dedicarme a esto me ha dado, eh, como que ciertas oportunidades que a lo mejor Ujú. de otra manera no hubiera tenido. Ujú. Eh
Una de ellas, por ejemplo, no sé si ubiques a Luis Arguet, disculpa si digo mal su nombre, Argüeta. No. Él es un productor, director guatemalteco. Mm, Él hizo una serie de documentales conocidos en ese campo ujú, sobre un evento que hubo en Postville, Iowa, cerca de donde yo vivía, como unas hora y media, algo así, de una redada que tuvo ICE, en donde se llevaron a muchos inmigrantes indocumentados, ujú. pero que se les juzgó de manera prácticamente ilegal. O sea, fue un evento muy fuerte, dañó mucho la comunidad, la Ujú, población, la economía, y él fue un proyecto que tuvo de muchos años porque documentó tanto lo que fue, lo que estaba pasando en el momento. Él llegó cuando había un lugar que se le llama el Cattle Congress, ujú. que era un lugar muy amplio donde se hacía venta y intercambios de ganado. Mm, Entonces, así como te lo imaginarías, es un corral muy grande donde tienen como, ¿cómo se les llaman? El ganado. Donde guardan al ganado, no sé cómo se le llame, pero son como unos espacios Ujú. que están abiertos, como no, No, graneros, algo así, no sé cómo no, disculpen si no me sé el nombre adecuado. Entonces, ahí era donde tenían a la gente, órale, ajá, pusieron como unas tienditas nada más y ahí los tenían. inhumano. Ajá, y por ejemplo, cuando tenían los juicios eran de a 5 a la vez, cuando se supone que eso no se puede hacer. Ujú, Y había mucha gente que, por ejemplo, gente de ciertas partes de Hispanoamérica que ni siquiera hablaban español ujú. y los juzgaban y no sabían ni por qué los estaban juzgando. Qué gacho. Sí, entonces estuvo pesadito y entonces él llegó cuando estaba pasando todo eso, luego hizo un seguimiento porque ya después empezaron a salir cosas de las fábricas donde trabajaban, que Ujú, tenían menos de edad trabajando ahí, no les pagaban, a las mujeres las acosaban. ujú. Entonces dio ese seguimiento. También son 3 documentales que hizo él. El primero fue lo de la redada, el segundo fue como el ir a seguir a las personas que deportaron, Ujú, porque muchos de ellos eran de Guatemala, de donde es él. ujú. Y luego el último habla como hubo personas que se quedaron ahí buscando como que poder quedarse porque ellos sirvieron como, ¿cómo se les llama? Servicio, No, witness, testigo. como testigos. Ujú, Entonces hay visas especiales para testigos. Ellos servían como testigos por todas las cosas que estaban haciendo mal en las empacadoras. Eh, entonces, muchos recibieron su visa, ahora ya viven ahí establecidos. Entonces, fue algo, un evento en el que él creó ciertos 3 documentales, pero que duró ujú. años en crearlos. Y yo tuve la oportunidad de Qué entrevistarlo a él. chido. Sí, eso se me hace muy importante ahorita que tocas ese punto. Creo que es algo muy valioso de la cinematografía, que es que uno como cinematógrafo o como alguien que hace productos audiovisuales, tienes la oportunidad de poner el ojo en donde normalmente no se ve. Ujú, sí, Puedes documentar y eso dignifica, porque pues cuentas la historia de alguien que no puede contarla de otra forma y ujú, lo haces conocido, pues justamente como dices, lo documentas y más personas pueden llegar a ver y empatizar con esa realidad que está pues oculta de otra forma. ujú. Ujú, Pero sí, pues la que fue mi asesora al principio, ujú, la profesora Culi, si lo llega a ver, muchos saludos. Este, ella ya tenía como que cierta conexión con él porque él regresaba mucho ujú, ahí a Iowa creo que él, si no me equivoco, vivía en Nueva York. ujú, Entonces, él regresaba mucho para dar seguimiento porque todavía cuando yo lo entrevisté, él fue a presentar su último documental. ujú, Entonces, ella ya tenía contacto con él y ella me había pedido que si de favor podía grabar, porque tuvo presentaciones él y como mesas redondas, por decirlo así, donde le preguntaban, daba información, daba updates de lo que estaba haciendo. Y pues fue a presentar el último documental. Entonces ella me dijo que se podía grabar para que ella lo tuviera como material para lo que se le ofreciera. ujú, Entonces yo le dije que claro que sí. Entonces, una de las ocasiones que yo estaba grabando, ella llegó y me lo presentó y todo. ujú, En ese entonces yo tenía una clase que era producción 2 y con esa profesora que teníamos que hacer varios proyectos y un proyecto final. Entonces, no recuerdo cómo salió con la conversación con esa profesora, este, de que yo tenía contacto con él. Porque ella invitó a los estudiantes ujú. a que fuéramos a su presentación de él. Okey.
Entonces, no me acuerdo si lo comenté, o no recuerdo cómo fue, pero le dije que tenía contacto con él. Entonces, ella me pidió que si podría ver si lo podíamos entrevistar y grabar la entrevista. Porque también la escuela tenía como un canal de televisión, por decirlo así, porque también una de las cosas que te ofrecían era televisión en vivo. Tenían un estudio tal cual, así preparado para transmitir y Quiero todo. estudiar ahí. Entonces me preguntó, yo le pregunté a la profesora, pues ella le comentó a él y me dijo que sí. Entonces se prestó a hacer una entrevista que se supone que yo no la tenía que entrevistar, porque hasta ahorita me he soltado un poquito más estar enfrente de la cámara, pero en ese entonces yo lo evitaba a lo más que pudiera. Se ¿Cómo fue? supone quien lo iba a entrevistar era una compañera, Okey. porque ella me dijo, tú haz las preguntas. En ese entonces yo estaba muy metido con asociaciones que ayudaban a inmigrantes, tanto inmigrantes que estaban ahí de forma legal, por así decirlo, y inmigrantes indocumentados. Entonces me dijo, pues a lo mejor tú haces las preguntas, tú tienes más como que más la visión y más entendimiento de eso y se las damos a tu compañera y ella que las haga. Dije, perfecto. Ese día, pues yo no soy alguien que se arregla mucho, o sea, a mí me gusta andar cómodo, no me importa verme bien o no, perdón. Entonces ese día, pues como iba a ir él, yo sí me fui presentable, ¿no? Entonces cuando llego, pues yo traía mis preguntitas y le digo a mi compañera, ten, y me dijo, ¿cómo? Y dije, pues tú vas a hacer la entrevista. No, y yo, sí, no, yo no lo voy a hacer. Y pues ella iba normal, ¿no? Cuando llega la profesora, me dice, este, ya va a venir él, sí. Le dije, oiga, pero pues, me dijo mi compañera que no iba a hacer la entrevista. Y ella, es que no viene vestida, pues, Formalmente, adecuadamente, okey. entonces la vas a hacer tú. Y pues yo toda la entrevista estuve muy nervioso, muy, pero muy nervioso, muy, muy ¿Y nervioso. controlaste esos nervios? No, sí se me nota mucho. Yo tengo esa entrevista ahí guardada. Sí se me nota mucho porque tartamudeo demasiado. Si de por sí tartamudeo cuando hablo normal, ahora que estaba nervioso y Guau, luego la entrevista, a pesar de que pues él, él, una él es persona que hispano, admiras, la sí. entrevista la hicimos en inglés, entonces sí como que yo hice las preguntas, yo me sabía las preguntas y aún así me estaba trabando. Vaya, vaya. Pero sí, pues, es una de las experiencias que he tenido, entonces, no, regresando a tu Ah, pregunta, no me arrepiento para nada el haber estudiado esto, haber cambiado de carrera. muy bien, muy Sí. bien. ¿Tú? Excelente. ¿Tú te arrepientes? Hay días, hay días, hay días. No, la verdad es que no me arrepiento porque, como había mencionado antes, soy una persona que le gusta mucho moverse y soy muy inquieta. Ujú, Entonces, creo que este es un arte que me permite, como es multidisciplinario, ujú, me permite moverme en muchos niveles de arte, ujú, tanto en visual como auditivo, como pues con la gente. Es algo que combina varias em, especialidades. Entonces, eso me gusta bastante, porque nunca me canso de aprender pues en cuanto a ujú, esto. Siempre pues me estoy moviendo y además, como dices, eh, pues siempre puedo aprender más y ahí te da posibilidades que pues posiblemente no, no tendrías de otra forma. claro. Sí. Ah, mm, ¿Cambiarías algo del proceso? Mm, Creo que si pudiera cambiar algo del proceso sería quisiera decir tener menos miedo, pero creo que eso es imposible Ujú, porque siempre algo nuevo te va a dar miedo. Como este podcast. ujú, Yo, yo pues aproveché la oportunidad, pero pues siempre sí es un reto que se tiene que enfrentar y conforme vayas practicando, conforme vayas haciéndolo más, se va puliendo esa habilidad y vas ujú, perdiendo, te vas soltando más. okey, Pero sí, pues si pudiera cambiar algo, quizás sería eso, tener más confianza en lo que hago. Ujú. okey. ¿Tú cambiarías algo del proceso? No del proceso, pero sí me hubiera gustado haber, entrado antes Mm, al haberme, involucrado antes, ujú, no cuando lo hice. Siento que hubiera tenido un poquito más de experiencias dentro de la escuela, porque, la escuela también, me dio muchas buenas experiencias, trabajar en diferentes cosas, pero siento que hubiera sido eso, el haberme porque también dentro del tanto en mis clases y en el club en el que estaba, ujú, el club se llamaba CRP, Cedar River Productions. ujú.
Y yo conocí otros estudiantes que la verdad, no sé cuál haya sido su perspectiva de ellos hacia mí, pero por lo menos la mía de ellos era una eran muy, mm, te apoyaban demasiado. Ujú, Si tú traías un proyecto y decías: es que quiero hacer esto, pero ocupo más gente", y ellos se les prestaba el tiempo y había la posibilidad de ayudarte, decían: "¿En qué te ayudo?". Y obviamente, pues, habían estudiantes que iban más adelante que tú, otros okey. que iban más atrás que tú, y siempre como que los que iban más adelante sí tenían como que ese instinto de mamá pollito Ujú. de: no, mira, es que se hace así, y a ver, espérate, Ay, me espérate, encanta, para allá no, yo para allá no. Entonces, encontrarte gente así. sí, y de hecho todavía tengo contacto con no así de que hablemos demasiado, pero sí de repente, echamos la charla con uno que otro que con los que estuve involucrado. Ujú. Entonces, sí, siento que el si hubiera podido haber entrado antes a ese campo en específico, me hubiera gustado mucho. Si hubieras entrado antes, a lo mejor no hubieras tenido conocimiento que te ayudó también. Me imagino que algún conocimiento de inglés o ingeniería o de algo, de alguna experiencia pasada que tuviste, te ayudó también a crear tu visión creativa o crear, no sé, algo con el equipo, tal vez, ¿no? Me imagino. Sí, sí, muy probablemente, porque y sí, respaldando un poco lo que dices, porque cuando yo recién había entrado a la escuela, yo no miraba a Casey Neistat en ese entonces. Ujú. Entonces, como que sí, como creo que lo que quieres dar a entender es, todo cuadró para que fuera en ese momento. Sí, pero también quiero decir como que algunas de las habilidades, es que creo que tu experiencia y los sesgos que vas formando te ayudan directa o indirectamente en el producto que creas en cuanto a lo audiovisual. Ujú. Entonces, a lo mejor, pues me habías dicho que también tenías experiencia en cuanto a mecatrónica, algo así, ¿no? En ingeniería. Lo que quería hacer era ser ingeniero mecatrónico, Bueno, ya. entonces tal vez como que esas predisposiciones que tenías también te pudieron ayudar en algo de, no sé, entender mejor Ujú. el equipo con el que, que estás manejando o algo así, pues. Sí, sí, porque, la tecnología es tecnología en gadgets es algo que Ajá. sí también empecé a agarrar mucho la no obsesión, pero sí el interés muy Ujú, fuerte en la cuestión de teléfonos, pantallas, ujú, y yo siento que a lo mejor por ese aspecto, en la cuestión técnica, ujú, en esto de lo audiovisual, es donde siento yo que es mi fuerte. ujú, En esta cámara, ¿qué puede hacer? En esta consola, ¿qué puede hacer? ¿Y ujú, cómo le puedo sacar jugo? ¿Y qué pasa si falla? Siento que es donde tengo, como que mi cuestión más establecida, no tanto como lo ujú. creativo es donde sí cogeo demasiado, este, pero sí, puedo ver tu punto hacia dónde lo llevas y sí, creo que sí, sí tiene mucho que ver. Pero, pues sí, me hubiera gustado haber tenido más tiempo con ciertas personas y en ciertos lugares. Dices que estás haciendo un cortometraje. Sí, bueno, estoy participando, estoy apoyando en la organización y en la ejecución de este cortometraje, pero tal cual no es mi idea, ¿no? El Ujú, director es Víctor Urías. ujú, Un saludo a todos a todo el equipo de producción de Fantasía Americana. ujú, Y pues sí, ha sido un gran reto también porque es algo que nunca había producido algo live action. Ahorita que mencionabas que no te gusta mencionarte tal cual como productor, pues entiendo por qué. es muy complejo. Sí, es muy complejo. Uno dice, bueno, yo digo, soy productora, pero hay muchas ramificaciones de producción y hay muchos puestos. No es nada más, cuando trabajas en una producción audiovisual, no es una sola persona generalmente la que está produciendo, sino que hay todo un equipo, el asistente, el producción en línea, todos los puestos que involucran esto. Porque pues sí, tienes que tratar con mucha gente, tienes muchas tareas que te llevan a poder generar este producto. Ujú. Sí, pero, pues, ha estado bien. Hasta el Sí, momento nada se ha quemado. hasta No, el momento. nadie se ha peleado. Uno que otro deshidratado, pero Uno que otro deshidratado y yo. pero hasta ahí. Pero hasta ahí, todo bien, hasta el momento. El es el primer cortometraje que haces, el live action, ¿verdad? Live action sí, estuve, pues, en la universidad estuve participando también como coproductora en un cortometraje animado que presentamos para graduarnos. Ah, no quiero raspar muebles, pero sí estuvo un Creo que poquito eso lo dijo todo. estuvo un poquito caótico. Sí. Pero sí me dio muchas tablas en cuanto a,
pues, aprender justamente la comunicación, lo importante que es la comunicación en un equipo de trabajo. Ujú. Em, Me dio mucha experiencia en cuanto a todas las tareas, cómo distribuir y cómo Delegar, delegar. Ay, qué importante es delegar. demasiado. Demasiado. Qué importante y qué difícil. Sí. Sí, porque también uno, bueno, crea, cuando uno crea en el área de producción, por ejemplo, cuando uno está trabajando en esa área, creo que por lo general tenemos un perfil más controlador y más paranoico, como que uy, Ujú, no queremos dejar ir ciertas cosas o no queremos que otras personas se metan en la estructura que tú ya tienes planeada. ujú. Pero sí es muy importante porque pues al final del día estás trabajando con un gran equipo y también uno tiene que tener confianza en que, pues en la profesionalidad de las personas con las que estás trabajando. Que es muy complicado de encontrar. Muy complicado. ¿Te cuesta delegar a ti también? Demasiado. De hecho, ahorita que lo mencionaba, eso del delegar y como dejar que otras personas se involucren en tu proyecto. Ay, sí. Sé que es una comparación, no es justa porque no es lo mismo, lo Ujú, entiendo, pero así es como yo me siento. Porque, por ejemplo, ha habido veces que sí se me junta un poquito el trabajo ujú, y siempre he pensado en delegar la cuestión de la edición, porque la ujú, edición es, como te lo mencionaba hace rato, es lo que menos me gusta hacer. Es lo que más me cuesta trabajo, es lo que tengo déficit de atención y hiperactividad. Entonces, el sentarme yo por 1, 2, 3 horas a editar algo me cuesta mucho trabajo, demasiado, demasiado, demasiado. Entonces, eh, he pensado en delegar de repente eso cuando se me junta el trabajo, pero para que me, como que dar una idea, insisto, sé que no es una comparación justa, pero a como yo lo siento, es como si alguien está haciendo una pintura ujú, y te quedas a la mitad ujú. y le dices a alguien, termínala. Sí. Tal vez no se vaya por el mismo camino que tú tenías pensado. Aunque tú le pongas un boceto tal cual de cómo lo quieres, con instrucciones paso a paso, no la va a terminar como tú querías. Y sé que a lo mejor, y como insisto, no es una comparación justa, pero para mí así es. Entonces, por eso me cuesta mucho trabajo delegar. Cuando ya estoy en un equipo más grande, por ejemplo, como lo que te decía con Esteban, Ujú, con Industria, que nos ha tocado hacer pues eventos grandecitos. Un ejemplo, el último que tuvimos fue en el que yo estuve, obviamente, que fue por llamarlo así grande, cuando fue lo del el grito aquí en Nogales. ujú, Ellos hicieron la transmisión en vivo de lo del grito, ujú, también coordinaron con la cuestión del el evento musical que hubo, ujú, donde ellos tenían el circuito cerrado y todo eso. ujú, Pues a nosotros nos tocó ser parte de los que estaban haciendo la transmisión en vivo. ujú. Ahí en ese caso, como yo no soy el encargado es él, pues él me dice, haz esto y tan tan, se Ya. acabó, ¿no? Ajá. Y de repente pues hay feedback, ¿no? De todo el equipo, ¿qué tal si esto? ¿Qué tal si aquello? O de repente, no jala la cámara, ¿por qué será? Y ya entre cuatro, pues ya te das Sí, una sí. idea de por qué no está funcionando, ¿no? Pero yo siento que cuando yo traigo el proyecto a cargo es Ujú. cuando tengo mucho problema con eso, Sí. mucho problema. ¿Para manejar a las personas o Creo que para delegar? aterrizar la idea, porque y siento que parte de ello es lo que te decía, ah, tengo muchos, no problemas, pero me cuesta mucho la cuestión creativa, Ujú, que cuando por fin tengo una idea y la quiero llevar a cabo, uno, no sé comunicarla bien, qué es lo que ujú. quiero. Y dos, muchas veces hasta cuando yo traigo mi idea y ya lo ejecuto, digo, por ahí no iba. Y hago muchos cambios en el momento. Entonces, si así yo mismo no me entiendo, el esperar que alguien me vaya a entender, me es muy complicado. Yo siento que es más que nada eso, el que no se aterrice la idea como yo quiero. Que es egoísta, si lo quieres llamar así, pero ese es mi mayor problema. Ansiedad. También, pero Sí, sí, creo que ese es mi mayor problema. okey. No, sí, sí está difícil, porque, pues, ¿cómo transmites algo que es pues, es algo que está en un bueno, me voy a poner astral, algo que está en un plano intangible Ujú. y poco a poco le vas dando forma, pero sí necesitas de mucha agilidad creativa y mental para poder establecer qué elementos conforman esa obra y cómo, qué persona va a ser la encargada idealmente de poder llevar a cabo ese conjunto de elementos. Sí, y yo siento que en general en el arte, Ujú, eh,
la persona que puede llevar mejor a cabo la pieza es el que la crea. Mm, Entonces, tal vez no. ¿Quién sabe? Pues es que puede ser tu idea y todo, pero a lo mejor otra persona tiene un expertise más alto en cuanto a la técnica, en cuanto a lo que sea, en cuanto a comunicación incluso. sí, pero personalmente, para mí entonces ya no estás ejecutando la pieza del que la pensó, estás tú ejecutando una interpretación de esa pieza que alguien más creó. Ujú, Entonces, el llevarla tú a cabo lo estás haciendo a tu manera y a tu entender, ujú, porque hasta ahorita que yo sepa, no existe un medio de que yo tome mi idea y la ponga en tu cabeza y que tú la veas como la veo yo. ujú, Entonces, para mí, aunque esa persona puede que a lo mejor lo que hace es mejor de lo que yo traía en mente, pero no es lo que yo traía en mente. okey. Entonces, siento que por eso también lo que te comentaba hace rato, ¿no? En producciones más grandes, cuando hay un director y, y por fin encuentra un productor que sabe aterrizar sus ideas como él las quiere, no lo deja ir. Se casa como con eso. Y aún así hay problemitas de que es que yo quería esto y no se hizo, ¿y sí me entiendes? Sí, Pero son como que buscan esa persona que es lo más cercano a aterrizar todo de la manera que ellos quieren, porque sí es muy complicado, ¿no? Entonces, es que el arte es muy complejo. Es que el arte es muy sí, sí, complejo, sí, ahí te muy, muy puedes agarrar complejo. por horas hablando de Sí, arte, sí, sí. claro. Pero retomando un poquito más, entonces, el cortometraje, ya casi lo terminan, ¿ya terminaron? ¿Cómo van? ¿Qué les falta? Pues, vamos bien, va avanzando cada día. Ya estamos por iniciar la última grabación y ya pasamos al proceso de postproducción, que es lo que Ujú, incluye, pues ahora sí, pues bien sabrás, ujú, la edición y, bueno, en nuestro caso, porque sé que hay muchos más procesos. ujú, Vamos a entrar a la edición, la colorimetría y el diseño sonoro. ujú, Y ya después, pues, yo me voy a encargar de, la difusión, la premier, dónde se va a estrenar y, pues, los festivales, inscribirlo a ujú, festivales. Pero sí, ha sido un reto y más en Nogales, porque hemos batallado para encontrar mucho a personas, eh, con el perfil que buscamos para cierta área. ujú. Y, pues, fue ahí, de hecho, cuando te conocimos. Ay, nos Efectivamente. caíste del cielo, Juana. Porque, pues, justamente estábamos batallando así de que: "Ay, ¿cómo lo hacemos? Necesitamos comprar un micrófono, nos hace falta ciertos lentes, nos hace falta tal o cual cosa". Ujú, Y, pues, todo lo hemos venido trabajando desde cero. Me acuerdo que lo iniciamos el año pasado, en abril. Víctor, que es el director, nos juntó a los camarógrafos y a mí, y ese fue el inicio. ujú, Ahí empezamos 4 personas únicamente. Y nos contó la idea y todos como de que, sí, qué padre, porque vimos los dibujitos que traía, el storyboard y nos emocionamos. Pero pues ahí fuimos empezando poco a poco a desarrollar, ¿no? Ahí no había tanto equipo, no había, eh, había muchos aspectos que teníamos que aterrizar y que ujú, teníamos pues muchos desafíos por delante. Entonces, poco a poquito fuimos buscando a las personas que necesitábamos, de que, ok, necesitamos alguien que nos ayude con el vestuario, ujú, ¿no? Pues yo conozco, me acuerdo de tal persona que ujú. participó en tal evento, o tal persona que tal vez conoce a tal Sacando los persona, contactos y ahí. sacando los Ya. contactos así. Y, y poco a poco fuimos armando una red. Ujú. Fuimos armando una red y actualmente el equipo es de aproximadamente 20 personas, tal vez, sí, unas 20 personas. Guau. Sí, sí, sí. Y llevamos como un año trabajándolo. Sí, 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 muy pesado, em, pero muy divertido. hasta ahorita, en lo que llevas, o en lo que llevan más bien, llevando a cabo toda esta producción, ¿qué dirías que es lo más complicado? Tú como productora y en general. Mm, Creo que lo más complicado, y creo que eso es algo que nos ha beneficiado en este caso, no sé si por suerte, por azares del destino, pero así ha sido, porque el proyecto está bendito. em, Lo más complicado es encontrar a un grupo de gente grande que tenga el mismo compromiso con la visión que se está llevando a cabo. Ujú, Porque hasta el momento, pues, ha habido pocas personas que nos han dicho no, o ujú, que han aflojado en el camino, pues. ujú, Entonces, creo que eso ha sido lo más difícil, encontrar a personas que se comprometan de inicio a fin.
Ujú. Ok. Sí. ¿Y en general? En general, pues, trabajar con personas, El factor humano. Factor humano, sí, sí, Sí. sí. Y más, bueno, como mencionaba al principio, pues, yo soy introvertida. Entonces, me cuesta a veces, expresar ciertas ideas o mandar. Mandar me cuesta bastante, decir: Ujú, "¿Sabes qué? Tú haz esto, ujú. tú vas a hacer esto". Entonces, creo que sí, eso es algo en lo que también tengo que trabajar yo como productora, el pedir, ¿Por qué mandar te crea y pedir. conflicto? Ay, porque no estamos pagando. Oh, Sí. ajá. Por el momento, ¿no? Sí Ujú, queremos hacer una retribución, pero, porque, pues, el arte no pienso que para poder avanzar en esto como negocio tenemos que cambiar esa mentalidad de que, pues, regalar el trabajo. Tienes que pagar por el trabajo que se da. Em, pero sí, siento como que, por favor, ujú. ¿lo puedes hacer, por favor? ¿Sientes que si llegas a o te llegan a sentir como que muy mandona, van a decir: "Ah, pues ya no quiero nada"? Tal vez Sí. sí. Es que también eso es una cuestión que tienes que ver como productor. Ujú, Creo que un productor tiene que tener tanto un lado técnico administrativo como un lado humano en ujú, cuanto a lo social y a lo interpersonal. ujú. Em, Porque también tienes que saber como productor qué tanto presionar a las personas, yo creo. Claro. Sí, qué tanto presionar. O bueno, voy a decir como videógrafo también, Ujú, como persona que está ayudando a organizar algo. ujú, Tienes que saber qué tanto presionar a una persona. Una vez fui a una plática allá en Guadalajara en donde pues ponían un ejemplo de que todo el trabajo se puede explicar con piedras. ujú. Entonces, yo te puedo dar una piedra que tú tienes que mover de un punto A un punto B, y esa Ujú, es la tarea que tú tienes que hacer. Pero a veces esa piedra puede ser muy pesada para ti. claro. Entonces, uno como persona que está, pues, administrando o está a cargo, tiene que saber medirle el agua a los camotes. Ujú, claro, Entonces, entender cuándo una tarea se vuelve demasiado pesada para una persona o cuándo es demasiado ligera. Cuando una claro. persona dice: "¿Sabes qué? Esta persona puede dar más". Sí, sí. Entonces, tienes que saber qué tanto presionar y qué tanto dejar ir. Y Okey, eso es algo que también he estado aprendiendo mucho en esta producción. okey, muy Ujú. bien, muy bien. Am, ahora, una pregunta un poquito extraña, si quieres. Sé que el proyecto tal cual dices no es tuyo, tú eres parte del equipo, pero si tuvieras la oportunidad de iniciar nuevamente desde cero esto, ¿qué cambiarías? ¿O qué sugerirías tú, en este caso a Víctor, de decir: "¿Sabes qué? Mira, es que por aquí creo que nos va a causar problemas", sabiendo lo que ya sabes ahorita? Ujú. Creo que nos tomaría creo que le diría al Víctor, ¿sabes qué? Vamos a tomarnos más tiempo para la preproducción, porque Okey. es un área que normalmente mucha gente se salta y es donde planificas todo lo que va a pasar. Ujú, Bueno, lo más que puedes, porque al final de cuentas siempre pasan imprevistos. claro. Em, pero sí, mucha gente se quiere ir directamente a agarrar una cámara, directamente a hacer ya, agarrar los juguetes y Ujú, grabar. ujú, Pero en realidad es en la fase anterior cuando, pues, vas preparando todo. Y en cuanto también investigación, creo que también realizaría más investigación. okey, muy bien. Investigación y planeación. Sí, sí, claro. Es que sí, la importancia en la preproducción. Creo que la preproducción es algo que siento que mucha gente que se involucra en la cuestión audiovisual sabe que es importante, y todos dicen: "Sí, claro, es que una buena preproducción te ayuda mucho", Ujú. pero no la llevan a cabo. Es Sí. como que sí sé, pero no me importa y no lo voy a hacer. Ay, es que también es la parte más tediosa. Sí, claro, es sí, muy tedioso, pero y obviamente ahorita ya creo que si ya lo sabías, ahora lo estás reforzando. Ujú, Entre más te prepares, eh, tanto la cuestión de grabar ujú. y la cuestión de editar se vuelve Sí, muy fácil. No, no muy fácil, se vuelve menos complicada. así es. Sí. Porque si planeando, como dices tú, teniendo una estructura de decir, mira, este es mi plan, nunca falta, por ejemplo, cuestiones de clima, si estás grabando Ujú, afuera, de que alguien se enfermó, que me aseguro que ya les pasó, que llega a pasar algo y obviamente te cambia todo el plan que ya traes. Ahora, si no tuvieras un plan, es como ah,
tratar de hacer todo a ciegas, o sea, no es eficiente ni funcional. Sí, porque dejas muchas cosas al azar, Ujú. a las posibilidades, a la suerte, a Claro, la claro. suerte de que, bueno, pues a ver cómo A ver qué sale, pasa. ajá, a ver qué Sí. pasa. Entonces, por eso mencionaba que alguien que esté encargado de, voy a decir productor, em, por lo general tiene ese perfil que es un poquito más controlador o paranoico, porque se dedica a planificar todo eso, ¿no? A anticiparse a Ujú. todas esas cosas que puedan pasar. Sí. También tiene un poquito, como me acuerdo en una clase que tenía, nos comentaban que el productor, tiene la responsabilidad, ¿no? De coordinar todo. Eres ¿cómo se llama? El director de la El director orquesta. de la orquesta, pero, ya en la cuestión de cuando estás grabando, te vuelves como un bombero. Tienes que estar apagando fueguitos, porque siempre va a salir algo, y estar, como dices tú, preparado para saber cómo apagar ese fuego, porque si no sabes cómo hacerlo, es donde todos Sí, corren en círculos como gallinas sin cabeza, y es donde, ¿y ahora qué hacemos? Y se vuelve muy complicado. Pero sí, creo que es un poquito en la combinación eso de ser el director de orquesta y el bombero que está listo, que para donde se prenda el fuego, llegar y apagar. exactamente. Tienes que ser frío, planificador, Ujú. pero también activo. O sea, tienes Sí. que estar preparado en ambos sentidos. Y curiosamente, yo siento que, am, diría que como aparte de dirección, ser productor es de las cosas que más se busca en el ámbito de tanto del cine como de producción. Es lo que más quieren. Yo quiero ser productor sin Ah, saber todo lo que involucra el ser productor. Yo no, o sea, rara vez buscas a alguien, no, pues es que yo nomás quiero ser el gaffer y ya. O pues no, yo nomás quiero ser el best boy y se acabó. O segundo asistente de cámara. Todos, no, es que yo quiero ser director o yo quiero ser el productor sin saber en todo lo que involucra el tener que llevar a cabo, pues, ese papel. sí. Pues fíjate que a mí me ha tocado lo contrario. Yo ¿En casi no serio? me he encontrado, ajá, casi no me he encontrado personas que quieran ser productoras. Me he encontrado más a gente que quiere ser director, o sea, que quiere que lleven a cabo Sí. su idea, Ujú, o gente que quiere dedicarse a otras áreas, agarrar sí. la cámara. Por lo general, Ujú, gente que videógrafo, ya. quiere ser videógrafo. Pero productores casi no me ha Sí, a mí tocado. me ha tocado más ser productor, porque, obviamente todas las áreas son importantes, Ujú. pero sí siento que, como te digo, nadie quiere decir: "Ah, pues yo quiero segundo asistente". Nunca me ha tocado que alguien me Para diga el eso: "Oy café. oy, yo con gaffer la hago". No, siempre se van como que a lo que Ay, ellos no creen que es hagamos más eso. importante, por así decirlo. Sí, tienen más responsabilidades y Sí, por eso se trae la idea de que es más importante, sin darse cuenta que pues obviamente se ocupa de todos, porque donde uno falle, se viene todo abajo. totalmente. Es como Sí, una mesa, le quitas una pata y ya no va a ahí servir. es donde te das cuenta la importancia de la persona que trae el desinfectante. Ajá, Sí, gracias. efectivamente. Sí, sí, por completo. Sí, sí. Ahora, después de esta producción, que cuando ya la terminen y la ejecuten y la promuevan y todo eso, eh, ¿tienes algo más en mente? ¿O te quieres tomar como que un respiro después Ay, de? respiro. Respiro total. Sí, fíjate que me hizo mucho clic eso que dices de que por lo general uno piensa que el productor, el director, esos puestos que están, pues en cuanto al organigrama, Mm, jerárquicamente más arriba. eh, pero sí te das cuenta de la responsabilidad que conlleva todo eso. Entonces creo que sí me gustaría regresar, regresar un poquito abajo, no aventarme. Creo que fui muy ambiciosa, ujú. pero no me arrepiento. No No, me arrepiento aprendiste porque sí aprendí demasiado. mucho. Sí. Aprendí mucho. Pero sí me gustaría enfocarme más en proyectos personales o Ujú, incluso tal vez buscar un trabajo en donde haya más equipo, un equipo más complejo, pero yo entrar como asistente, puede ser, ujú. entrar pues obviamente en un nivel más bajo. Sí, Ya creo que esto me va a ayudar mucho a generar un currículum. De hecho, por claro, eso lo claro. hice, por eso lo hice, Sí, porque claro. pienso que me va, pues La experiencia. tienes que empezar por algún lado. Ujú. Ajá. Entonces, esa experiencia me va a ayudar bastante, pero sí me gustaría tomarme un respiro bien dado. Sí, Agarrar aire otra vez. agarrar aire otra vez. Yo siento que también, y eso te lo comento así por experiencia personal, ¿no? Ujú. No significa que sea una regla, pero como dices tú, me sonó ahorita el de que es que creo que fui muy ambiciosa. Yo siento que, y no es por echarle, como dices tú, no por raspar muebles, pero siento que el proyecto en sí fue un poquito ambicioso. Sí. Porque yo recuerdo cuando platiqué con ustedes, ya después platicaba con Víctor y me dijo cuánto era lo que quería durar y así de, ¿cuántos llevas? No, pues es el primero y así de, ay Dios, este,
Seguro, porque sí, para hacer el primer cortometraje tal cual de todos, sí está un poquito largo. Sí está un poquito largo porque suena muy bonito. Pues 45 minutos no significa que te vas a tardar 45 minutos en grabarlo. Te vas a tardar Exactamente. mucho tiempo en grabarlo. Y más siendo la primera vez, porque obviamente vas a tener muchos contratiempos Ujú. por diferentes razones. Entonces, siento que si tú decidieras decir, quiero hacer nuevamente algo como productora, algo pequeñitito, a lo mejor algo de Sí. 10 minutos, algo de 10 minutos. Ah, Algo que ejecutaba mucho ahí donde estaba estudiando, que en el principio cuando lo hacíamos yo decía, esto está bien, pero bien tonto, o sea, no entendía por qué. Obviamente, pues porque no sabía, ¿no? Pero de muchos de los ejercicios que nos daban era, ve, saca una cámara de ahí de donde te las dan, agarra un tripié y me vas a tener que hacer un video de 30 segundos, de lo que tú quieras. Y yo así, ¿qué voy a hacer en 30 segundos? O sea, no me da tiempo de hacer nada, ¿cómo planteo la historia? O sea, y eran cosas que a mí me frustraban mucho en ese entonces. Ahora que hago un poquito más contenido para publicidad, que el estándar, por decirlo así, es entre 45 y un minuto. Entonces, ahí fueron de las cosas que ahora agradezco porque digo, por todas esas prácticas que he tenido, se me ha, no facilitado, pero traigo como que ese músculo de intentar reducir toda una idea en ese corto tiempo. Ahora, regreso a lo mismo, parte de los ejercicios que teníamos era, ahora vamos a hacer algo de 1 minuto, de 2 minutos, de 3 minutos. Entonces, cuando brincaba simplemente de 1 minuto a dos, ya veías que era más complejo, ya llevaba más tiempo. Y ya cuando era de 3 a 4 era como, la bestia, ya me está costando más sí. trabajo. Porque siento que hasta en la escuela me tocaba, ¿no? Ver que cuando uno inicia es, ya quiero hacer una película. Y, espérese, tranquilo, no sabes de lo que estás hablando. Porque sí es muy cierto, ¿no? Entonces, yo siento que si optaras por producir nuevamente, sí estaría como que algo de 5 minutitos. Sí, 5 minutos. sí, Y quizás sí. entre menos actores, mejor. Entre menos locaciones, mejor. Porque te das como que esa oportunidad de desarrollarlo todo con, con más calma, por así decirlo. Ujú. Y ser un poquito más meticuloso. Y ya con esa experiencia, entonces ahora ya te vas a un poquito más grande, un poquito más grande, un Cada poquito vez más más grande. grande. Sí. Pues sí, nos aventamos, nos fuimos de topes, pero aprendimos. Yo Sí. siento que ese es como un approach un poquito más como safe, como que de una manera, no digo que esté mal lo que hiciste, Qué para prueba. nada, no digo que sea mal, pero siento que sí es como que, Estuvo porque arriesgado. a lo que voy con esto es que muchas veces el aventarte así de la nada a algo muy grande, siento que te puede llegar a desanimar. A lo mejor a ti no te desanimó, sino que lo supiste digerir y decir, ok, por aquí no va. Pero siento que sí habría personas como que sí dirían, chale, esto no es lo mío y sale, bye. Sí, sí, pues creo que también ahí está en lo mismo que decíamos, la honestidad Ujú, y el aceptar, ¿sabes qué? No, no está mal decir, me equivoqué en esto. ujú, sí, claro, O a la otra lo voy a hacer de esta otra forma. Ajá. sí. Sí, Pues es sí, parte del aprendizaje. sí, no se trata de como que Yo, regañar a nadie, pero sí siento que, lamentablemente eso puede llegar a desanima. desanimar mucha gente y, pues, optan por decir, pues, mejor me voy por otro lado, y siento que, pues, no está chido eso. No, 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 y no de está hecho sí chido. me pasó en el primer cortometraje que hicimos para la escuela. Como que no nos quedó el resultado que esperábamos, que Ujú, no quedó mal, pero no terminamos como queríamos. ujú, Y sí me desanimé, dije: "Ay, chale, no, creo que no sirvo para esto". Pero, no sé, poco a poco, pues, tienes un periodo de aceptación ujú, y otra vez vuelves al ruedo. como Y que tu tiempo del duelo. sacas tu tiempo de duelo y dices: "No, ¿sabes qué? Sale, Sí, bye. esto es lo que quiero hacer, sí". Okey, muy bien. Cambiando un poquito de tema, dices que das, ¿son cursos? Sí, Okey, un taller. cuéntame un poquito de eso. Pues, en el taller yo me enfoco más que nada en la preproducción. Actualmente no estamos produciendo tal cual, porque es un primer módulo. Pero sí me gustaría poder abrir este canal de comunicación aquí en Nogales y dar esta oportunidad con el conocimiento que yo tengo que aportar, que sé que Ujú, pues todavía me falta mucho ujú, y sí, uno nunca termina de aprender,
pero sí me gustaría, pues, aportar con lo que yo sé hasta el momento y lo que he aprendido, que, pues, sí considero que tengo talento para esto. Ujú, Entonces, y pues sí he estudiado, sí me he dedicado a estudiar bastante también en cuanto a lo teórico y en cuanto a la planeación y lo creativo principalmente, eso es en lo que más me enfoco en mi taller, okey, en el análisis de películas y en lo creativo. Em, que pues yo creo que ahí es donde empiezas a ejercitar, como tú decías, con pequeños ejercicios. ujú, Poco a poco vas levantando la vara más alta, vas agregando más peso y así hasta que ya puedes generar un producto. ujú. Pero de eso se trata mi taller, ir como que agarrando ese músculo creativo poco a poquito desde un inicio y así hasta que ya puedas levantar ese producto después. Okey. Ahora, a largo plazo, ¿cuál es como que tu plan? ¿Seguir en Uy, esto, regresar a la pregunta. animación? Sí me gustaría regresar, creo que soy joven, entonces Demasiado. sí me gustaría, creo que me fui muy a las grandes, me fui a lo grande desde que salí de la universidad y Ujú, pues me siento muy feliz y muy agradecida por eso, pero sí me gustaría regresarme un poquito y tener un periodo de experimentación. Entonces, okey. después de este año, por ejemplo, sí me Mm, gustaría darme un tiempo ujú, de respiro, explorar más, aprender ujú. y viajar, viajar Viajar, mucho, okey. viajar, Muy bien, sí. muy bien. Pues muy interesante. Este, y ya como para hacer un cierre, ¿sí lo comentamos al principio cómo se llamaba el podcast? Sí, dijimos Okey, de paso. okey, perfecto. ¿Me podrías? Porque, no por decir que yo no tuve nada que ver, aunque sí, quien se involucró un poquito más fuiste tú, ¿por qué el nombre de Paso? Bueno, a mí me parece muy curioso cómo las personas cuando hablan de Nogales como una ciudad de paso, como que es una ciudad que tiene mucho, pues es obvio que tiene mucho que ver con la migración porque Ujú, es una frontera. claro. Pero se me hace muy interesante también cómo la gente, a pesar de que dice que es una ciudad de paso, genera una identidad y un cariño muy especial por esta ciudad, a pesar de que muchos dicen de que, está fea. No Ujú, creo que esté fea. Creo que es una ciudad que la hace su gente y ujú, eso lo vuelve una ciudad, pues, muy cálida, muy bonita ujú, en ese sentido. okey. Entonces, también pienso que cada uno de los invitados que van a seguir pasando por este podcast vienen de paso. Ujú, Entonces, no se queda, nada se queda aquí. Creo que me gustaría, es lo que yo quise dar a entender con este nombre, como que es algo que fluye, es algo okey. que entra y sale, No se estanca. no se estanca. Ujú. Okey. Que por cierto, nos falta un Sí, no poco de está la listo. escenografía, pero sí, entonces, y por eso también lo del logo, ¿no? La cuestión de Así es, características de esta parte de o zona del país, pues, un poquito del desierto y sus atardeceres tan bonitos que tiene, así es. que sí es algo que yo no había visto hasta que llegué aquí, por cierto, ¿eh? Y todavía me falta, a pesar de que ya llevo 5 años aquí, no he ido a San Carlos, pero, Hijo de eh, su está vámonos como saliendo de aquí, está como parte de mi bucket list antes de irme de Sí, Nogales, no. porque yo también estoy de paso, el ir ahí, porque tengo entendido que está entre eh, San Carlos tiene de los atardeceres más bonitos del mundo. Así es. Entonces, es algo que me gustaría ir a ver antes de que me vaya. Pero bueno, pues, esto creo que es todo por el Así momento. es, concluimos el episodio de Ujú. hoy. Muchas gracias por escucharnos.